Gracias por esperarnos. Gustavo Calleja es ex subsecretario de Energía. Lo vamos a tener en una conexión vía Skype. El tema es el aumento de tarifas para las generadoras. Las generadoras hacía bastante tiempo que estaban reclamando un ajuste y bueno, han atribuido a ese desfase gran parte de lo que ha ocurrido en el terreno eléctrico. Gustavo, ¿cómo le va? Carlos Mira, aquí en Infobae Televisión. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo analiza este aumento autorizado a las generadoras? Digamos, ¿cree que va a ayudar en esta disyuntiva en la que estamos respecto de la generación eléctrica, de todo lo que ha ocurrido en el mercado, a mi modo de ver, de la gran destrucción que ha habido allí? ¿Cree que ayuda? ¿Cree que cómo va a impactar, no sé si en el bolsillo de la gente? Bueno, ahora lo que hay es una publicación con demora de una resolución del ministro Kicillof de ajustar los costos de las generadoras, no en base a parámetros externos, sino a lo que se llamaba costo plus. Le sumo los costos y le doy un porcentaje de utilidad y obtengo un valor. Y estos son los valores. El promedio, algunas tienen más de 50, otros tienen un poco menos, de acuerdo a lo que consuman. Es bastante complejo el tema. Lo que hay que tener en cuenta que el sistema instaurado a partir de Carlos Menem en el 90 rompió la unidad del modelo eléctrico, es decir, que generaban, distribuían, transportaban las empresas nacionales, ¿no? Y algunas empresas provinciales. Ahora las generadoras son privadas y son no son servicio público, son libres. Pero bueno, después de cuando este sistema explotó al fin del gobierno de la Rúa, porque estas generadoras ganaban mucho dinero, las tarifas de la distribuidora estaban dolarizadas, se sacó la ley de emergencia que establece que se especificó todo. Salvo el valor según todos los gobiernos de ese momento para acá, especialmente los de Kirchner, el valor del dólar, que parece que es algo que está indexado tanto por los externos con los precios externos, y que provoca grandes sobresaltos en la economía. Pero lo que han hecho ahora es la primera parte, si bueno, le vamos a dar a la generadora un 40% de aumento. Esto tendría que trasladarse a las distribuidoras. A las distribuidoras no está dicho cómo se va a trasladar. Y bueno, y acá juega otro tema, juega un tema político, porque ese sí nos va a llegar al bolsillo. Si no se traslada, es más subsidio. Hay que tener que pagar a las distribuidoras, a las generadoras, perdón, este aumento. Y lo va a hacer el Estado Nacional y lo vamos a pagar como contribuyentes. Pero es decir, no hay... Sería el primer paso para que nos trasladen el aumento. Y ahí viene la discusión sobre los subsidios del sistema eléctrico, y eso está en discusión. El ministro Devido dijo que, en un mensaje que muchos interpretaron como tranquilizador, que no iba a haber aumento de tarifas. Lo que pasa es que a veces allí hay una trampita, ¿no es cierto? Y lo que el Estado paga como subsidio se sigue pagando, con lo cual el contribuyente se sigue poniendo. Eso aparentemente no afecta al bolsillo, pero lo afecta desde el lado de la inflación y desde el lado, obviamente, que ya conocemos. ¿Cree que esta declaración de Devido fue realmente sincera o que finalmente va a venir un ajuste al bolsillo del consumidor final? Y son cosas que confunden, porque si yo tengo una factura de gas o de luz y me viene con una sigla que dice subsidio de tanto, yo pago una parte y la otra parte la paga el Estado. Pero yo pago lo que es mi costo total. Y después dice, menos subsidio, y yo pago el saldo. Claro. Si de golpe me sacan el subsidio, pago más. El aumento está. Es decir, bueno, a eso era lo que me refería con el engañito, ¿no es cierto? El aumento está. Lo que pasa es que es decir, lo que no hizo este gobierno fue regularizar las cosas a partir del año 1990.
del 2001. Claro. Porque el sistema de mercado que estableció Menem y que siguió de la Rúa explotó, porque la gente no lo podía pagar. Es decir, que se hayan especificado las tarifas, con la excepción que yo hago siempre del dólar, que lo manejan los petroleros, ¿no? O los mineros, y los mineros. Bueno, eso se tenía que haber arreglado todo el modelo. Haber dicho, bueno, macanudo, esto de tener 8 empresas distribuidoras de gas, 2 transportadoras, 80 eléctricas, no va más. Pero, hay costos innecesarios del que nunca nadie habla. Por ejemplo, ¿por qué tengo que tener yo 8 empresas distribuidoras de gas? Si con una sola era lo correcto. Haber roto gas del Estado en pedacitos es un disparate que, sin pies ni cabeza, y que no tiene parangón en el mundo. Una privatización que nosotros comparamos siempre es la de la British Gas de Margaret Thatcher. La vendió en bloque a su empresa. Las 3 grandes empresas del mundo que eran modelo eran Gas de France, British Gas y Gas de Estado. Bueno, los franceses han incorporado algo de capital en los últimos tiempos, pero ellos siempre defendieron la integración vertical de su empresa. Y Margaret Thatcher la vendió en paquete. Y nosotros la rompimos. Es decir, acá hubo un asesor que era vicepresidente de YPF y Gas del Estado, cuando estaba Extensoro, era Miguel Marisa, que fue el que propuso esto, que ahora es asesor energético de Uribarri, el gobernador con candidato presidencial, actual gobernador de Entre Ríos. Esto fue un disparate, haber roto la estructura de las transportadoras, las 2 transportadoras, TGN y TGS. Fue una cosa sin pies ni cabeza. Tiene mucho costo. Y nadie puede decir, como decía Cavallo, que había una competencia comparativa. ¿Cuál era? Si a mí no me gusta el servicio de Metrogas, me tengo que mudar de la capital federal al Gran Buenos Aires, a lo que era Gasbank, que ahora cambiaron el nombre, pero que es española. Y no tiene, es como la luz. Si a mí no me gusta Edesur, tengo que vender mi casa en San Telmo y comprar otra casa en Palermo. Es decir, que tendría que ser algo que lo manejara alguien solamente y podían haber, si no le gustaba que fuera privada, bueno, que le hicieran estatal. Le gustaba hacer una mixta, hagan una mixta. Pero bajen costos, muchachos, y den ordenamiento. Porque si no, la cosa no camina. Ahora, Gustavo, sí. En beneficio del debate, aquel esquema, digamos, que la Argentina conoció durante tanto tiempo, de, bueno, el monopolio estatal y a su vez dentro de las distintas áreas energéticas, por ejemplo, en el área eléctrica, el que generaba también transportaba y también distribuía, bueno, también había fracasado, digamos, aquello era incluso con nichos de corrupción, en fin. ¿Eso usted lo reconoce? No, yo no reconozco el fracaso. No, para nada, no, era más un fracaso de la prensa, de algunos periodistas interesados y empresas. Si yo tengo, por ejemplo, y esto lo conozco bien porque me tocó a mí, que cuando se hizo cargo Alfonsín, había 2.800.000 usuarios de gas natural, y se fue con 5 millones en 5 años de gestión, y lo hizo Gas del Estado. Es decir, había... No, bueno, yo me refería más, por ejemplo, mientras estaba comentándole la inquietud, tenía más en mente el modelo Segva, ¿no es cierto? Usted recuerda lo que era Segva, donde... La peor, vamos a decir, de las empresas del Estado. No le escuché bien, perdón. Que Segva era considerada la peor. Gas del Estado era un modelo. Pero Segva, por ejemplo, tenía una inversión gigantesca. Lo que no tenía Segva era un cumplimiento del contrato de concesión. Es decir, se usaba la tarifa de gas como un factor de contener la inflación. La tarifa eléctrica. Perdón, la tarifa eléctrica. Y no se le reconocían los valores. Pero Segua tenía, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo nosotros, las inundaciones que permanentemente nos afectan en La Plata y en Buenos Aires, tenía cuadrillas preparadas, escuela de operarios, y era una empresa modelo, y de Segua la rompieron en 4 o 5 generadoras, creo que eran 5, después hay 4, y la rompieron en 3 distribuidoras. Eso fue un desastre, y echaron la mitad de los técnicos. Y echar los técnicos es algo que se paga, porque yo me acuerdo la atención ante un corte de Segua era mucho mejor, y fue muy castigada por las tarifas, porque no hubo milagros. Y cuando se le cortó cuando tuvieron los cortes de Alfonsín, que fueron a fin de
del 88. Fueron cortes muy cortos. 5 horas. 5 horas. Sí, 5 horas por turno, pero fue esencialmente acá Segua tuvo una responsabilidad, pero no la mayor. La responsabilidad, hubo algo que no se pudo prever de otra forma. Cuando nos hicimos cargo en el 82, nosotros lo primero que trajo el presidente de Hidronor, que era García Puente, fue se está rajado el dique de Chocón. Fue un dique que lo hizo Hidronor, pero en manos de empresas privadas y muy mal controlado por Hidronor. Lo hizo. Gustavo, le hago una última. ¿Está al tanto de este documento que presentaron los ex secretarios de Energía de 14 puntos? Es muy malo, es malo en cuanto a, puede detallar lo mismo que puedo detallar yo de las falencias. Lo que pasa es que no dicen la verdad, y a mí eso me molesta mucho. Quieren volver al mercado, a la forma de modelo energético de Menem. Son neomenemistas y son liberales, entonces no pueden venir a presentarse. Pero creo que está allí también Jorge La Peña, ¿no? Y La Peña es un radical de afiliación, pero es un liberal. Como es un liberal, Daniel Montamá, que es de todos ellos, es el hombre más preparado, ¿no? Yo tengo un gran respeto también por su honestidad, ¿no? Porque yo rescato siempre que él no quiso prorrogar en un contrato viciado de nulidad en la época de Machinea, el contrato de Loma de la Lata, que terminó con el vaciamiento del yacimiento. Y lo echaron por eso, lo echó Machinea. Y lo prorrogó la señora Débora Giorgi, que es actual ministra de Cristina. Exacto, ¿no? de Industria. Pero yo no puedo sentarme en una mesa con liberales porque no comparto nada. Y menos sentarme en una mesa con Guadañi, que es el último secretario de Energía del proceso, o con Arauz, el primer secretario de Energía de Menem. Yo no acepto esas cosas. A mí lo acompañé a Storani cuando se recibieron las empresas. Y estaba Guadañi, que fue el secretario de Energía de Viñones, y nos entregaba a las empresas rodeado del empresariado petrolero nacional, con unos contratos que les había prorrogado que eran tremendamente dañinos para YPF. Y nos mostraba, y Storani le preguntaba cuánto debían las empresas. Entonces nos entregaban una YPF con $6.000 millones de pasivos, 6.000 millones del año 1982. Cada del Estado 2.500 millones, Agua Energía 2.000 millones, Segua 2.000 millones, y todo sin tarifas adecuadas. Y ahora Guadañi habla de todo y además me pontifica. Entonces lo que yo sostengo es que el sistema nacional tiene que ser centralizado. Es decir, que, por ejemplo, a mí lo de YPF, por supuesto que me gusta que sea del Estado, pero no con una YPFcita como la que maneja Galuccio. Es decir, Galuccio maneja una empresa que tiene el 30% promedio de la producción de gas y de petróleo. Él tiene que tener una empresa que maneje el 100%. Y le tenían que haber políticamente la posibilidad de que todos los demás que están dando vuelta por allí dejen de ser concesionarios y se transformen en contratistas de YPF. De esa forma, vamos a empezar a corregir el desastre que fue entregarles el manejo del petróleo a las provincias, que lo dijo Galuccio el otro día. ¿Y qué opina de...? Claro. Lo engañé, la última es esta, Gustavo, pero sí, es la última, porque se me acaba el tiempo. Y le rogaré una respuesta corta. ¿Qué opina del contrato con Chevron? No, jamás yo hubiera traído a Chevron. No, es un contrato a ver, no es ni exploración ni desarrollo, es como dice Oscar Vicente, que no es estatista, es un contrato son contratos de prueba, es decir, son pozos pilotos. Jamás hubiera traído a Chevron. Chevron es Chevron Texaco, creo que es la socia. Chevron es la Standard Oil de California, que ha tenido problemas en todas partes del mundo. Es la empresa de Condoleezza Rice, es la empresa de la Guerra del Golfo. Es la empresa del 1.000.000 de muertos de la Guerra del Golfo. Y es una empresa que es muy mal mirada en el ámbito internacional. Así como también Galuccio, por ejemplo, un técnico de Schlumberger, también trae a Halliburton. Es la empresa de China. Son empresas que pueden prever técnicas para sacarle jugo a los pozos viejos, pero también pueden proveer tropas. Yo no las Gustavo, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Gracias por llamarme.